Pidió el divorcio días después de enterrar a mi madre para robar mi herencia, pero no contaba con el plan maestro que ella dejó para protegerme de su avaricia. 189 caracteres. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sobre era de un color manila insípido, casi ofensivo en su normalidad. Estaba sobre mi escritorio, una isla de desorden en mi pequeña oficina, atrapado entre un reporte de logística con manchas de café y una taza a medio enfriar. Mi nombre, Damián Reyes, estaba impreso en una tipografía seria, impersonal, la clase de letra que se usa para las facturas y las malas noticias. Parecía el nombre de un extraño, de un hombre al que estaban a punto de pasarle cosas terribles. Lo levanté. El papel se sentía frío, denso, más pesado de lo que un simple fajo de hojas debería ser. Dentro, un documento perfectamente doblado esperaba, como una víbora enroscada, para inyectar su veneno en mi vida. No lo abrí de inmediato. Por un instante, que se sintió como una hora, solo me quedé ahí, quieto, mirando por la ventana. Afuera, en el patio de maniobras de Logística Reyes, mis camiones se movían con una lentitud majestuosa, un ballet de acero y diésel que yo mismo había orquestado desde la nada. El olor a llanta caliente y a motor forzado se colaba por la ventana entreabierta. Ese era mi mundo, un universo tangible de horarios, rutas y mercancías que había construido con el sudor de mi frente y el insomnio de 1000 noches. Un mundo que, sin yo saberlo, ya tenía los cimientos agrietados y estaba a punto de colapsar. Cuando finalmente mis dedos, torpes y temblorosos, rompieron el sello, el sonido del papel rasgado fue anormalmente fuerte en el silencio de la oficina. Desdoblé las hojas. Las palabras saltaron hacia mí, frías y afiladas: notificación de demanda de divorcio por la vía unilateral. El zumbido de los motores afuera se desvaneció por completo. Fue reemplazado por un silencio profundo, un vacío que me succionó el aire de los pulmones y me heló la sangre. Sentí un vértigo agudo, como si el suelo se hubiera inclinado bajo mis pies. Pero ese no fue el peor día de mi vida. No, ni de cerca. El peor día había sido exactamente 23 días antes, parado bajo un cielo gris plomizo, escuchando el sonido sordo y definitivo de los puñados de tierra golpeando la madera del ataúd de mi madre. Lo que no sabía en ese momento, lo que mi mente adolorida y anestesiada por el luto no podía concebir, era que ambas tragedias no eran eventos separados. Eran dos actos de la misma obra cruel, dos movimientos de un plan meticuloso que yo, en mi ceguera de amor y dolor, nunca, jamás, vi venir. 9 años antes. La vida era una promesa. El futuro era una carretera abierta y soleada, y yo sentía que tenía el tanque lleno. Conocí a Lorena en la boda de un amigo en común, una de esas fiestas largas y ruidosas en una hacienda a las afueras de León. Yo tenía 28 años, un buen puesto como gerente de logística en una corporación internacional, un trabajo seguro, predecible, que pagaba las cuentas puntualmente pero que, día a día, me estaba matando el alma con su monotonía. Y entonces la vi. Ella, con 26, era una explosión de vida en medio de la formalidad del evento. Su risa era un torrente que contagiaba a todos a su alrededor, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de inteligencia, picardía y una ambición que, en mi ingenuidad, me pareció fascinante. Bailamos esa noche. Mientras sostenía su mano y sentía su cintura moverse al ritmo de la cumbia, sentí una conexión instantánea, una corriente eléctrica que me recorrió por completo. Hablaba con una confianza y una seguridad que me desarmaron. No era arrogancia, o eso creí, era la certeza de una mujer que sabía lo que quería del mundo. Nuestra primera cita fue 2 días después. Pasé por ella en mi modesto sedán, nervioso como un adolescente. En lugar de llevarla a uno de esos restaurantes caros y pretenciosos que estaban de moda, la llevé a un pequeño local de tacos en el barrio arriba, un lugar sin lujos. Con manteles de plástico a cuadros y salsas que picaban de verdad. Quería ver su reacción. Y fue perfecta.
Se rió, se arremangó las mangas de su blusa y comió con un gusto genuino. Hablamos durante horas, hasta que el taquero empezó a barrer el local. Le conté de mis sueños, de esa comezón que sentía por dentro de crear algo mío, de dejar de ser un engrane en la maquinaria de otro. Le hablé de mi frustración con la burocracia corporativa, de cómo sentía que mi potencial se estaba desperdiciando. Y ella me escuchó. De verdad me escuchó. Asentía, hacía preguntas inteligentes, me miraba con una intensidad que me hacía sentir como la persona más interesante del mundo. A su vez, ella me contó de su familia. Me habló, con una vulnerabilidad que me llegó al corazón, de cómo su padre, un hombre de negocios, había perdido todo en una mala inversión durante la crisis. Describió la humillación de tener que mudarse de una casa grande a un pequeño departamento, de ver a sus padres luchar con la vergüenza y la precariedad. No volveré a pasar por eso, Damián, me dijo, y sus ojos brillaron con una determinación feroz. Trabajaré día y noche si es necesario, pero nunca, nunca volveré a sentir ese miedo, esa inseguridad. En ese momento, su ambición no me pareció una bandera roja. Al contrario, la vi como una prueba de su fortaleza, una cualidad admirable. Me sentí visto, comprendido, como si hubiera encontrado a la única persona en el mundo que entendía esa dualidad de soñar alto y temer a la caída. Esa noche, bajo las luces amarillentas del local, con el olor a cebolla y cilantro en el aire, creí ciegamente que había encontrado a mi compañera de vida. Los primeros años fueron un torbellino de felicidad doméstica. Nos mudamos a un pequeño departamento rentado. Recuerdo un fin de semana entero que pasamos pintándolo nosotros mismos. Terminamos más manchados de pintura que las paredes, exhaustos, pero riendo como niños mientras pedíamos una pizza sentados en el suelo. Lorena tenía un don innato para la belleza. Con pocos recursos, convirtió ese espacio impersonal en un hogar cálido y acogedor. Era detallista, cariñosa. Si yo llegaba tarde y estresado del trabajo, ella me recibía con un abrazo y mi cena favorita. Celebraba mis pequeños logros, un bono, un proyecto exitoso, como si fueran victorias olímpicas. Me enamoré perdidamente, no solo de ella, sino de la imagen de futuro que proyectábamos juntos. El día que se la presenté a mi madre, Inés, sentí un nudo de nervios en el estómago. Mi madre era mi ancla, mi faro. Desde que mi padre murió de un infarto fulminante 12 años atrás, ella había sido mi confidente, mi consejera, una mujer de pocas palabras pero de una sabiduría profunda, casi ancestral. Vivía en la misma casa donde yo crecí, en la colonia Obregón, un lugar impregnado de recuerdos y del olor a café de olla recién hecho. La presentación fue correcta. Demasiado correcta. Mamá fue la amabilidad personificada. Le ofreció café, le sirvió galletas, le preguntó por su trabajo, por su familia. Lorena, por su parte, fue encantadora, educada, respondió a todo con una sonrisa perfecta y estudiada. Pero yo, que conocía cada gesto, cada inflexión en la voz de mi madre, noté algo que me inquietó. Una reserva. Una distancia sutil en su mirada. No era hostilidad, era observación. Como si estuviera analizando una ecuación matemática compleja, buscando la variable oculta. Esa noche, después de que llevé a Lorena a su casa y regresé, encontré a mi madre en la cocina, sentada a la mesa, revolviendo su café lentamente, mirando el fondo oscuro de la taza como si leyera el futuro en él. Es muy guapa, mijo. Y muy lista, dijo al fin, sin mirarme. Lo es, mamá. De verdad creo que es la indicada. Ella levantó la vista. Sus ojos, cansados por los años pero increíblemente lúcidos, se encontraron con los míos. El oro se prueba con fuego, Damián. Y a las personas se las conoce en la necesidad y en la abundancia. Solo ten los ojos bien abiertos. Es todo lo que te pido. Sentí una punzada de decepción. Yo esperaba su bendición incondicional, una celebración. En mi mente, atribuí su cautela a la sobreprotección natural de una madre viuda con su único hijo. Qué terriblemente equivocado estaba. Mi mejor amigo, Héctor, a quien conocía desde la preparatoria, fue aún más directo. Héctor era mi opuesto en casi todo, cínico,
pragmático, con un detector de mentiras incorporado que rara vez fallaba. Lo invité a cenar con nosotros una semana después. La cena fue agradable, Lorena desplegó todo su encanto y Héctor fue cortés, aunque extrañamente callado. Después, mientras Lorena recogía los platos, salimos al balcón a fumar un cigarro. ¿Y bien, qué te pareció?, le pregunté, ansioso por su aprobación. Héctor le dio una larga calada a su cigarro, soltó el humo lentamente y me miró de reojo. Es guapísima, compadre, eso ni negarlo. Parece sacada de una revista. Pero, dije, anticipando la crítica. Pero ten cuidado, Damián. Muy guapa y todo, pero no sé. A veces, la fruta más bonita por fuera es la que está podrida por dentro. Tiene una mirada, como si trajera una calculadora en los ojos, calculando el valor de todo lo que ve. Incluyéndote a ti. No digas tonterías, Héctor. Estás celoso, respondí, más a la defensiva de lo que quería sonar. Él se rió, una risa corta y sin alegría. Ojalá fueran tonterías, carnal. Ojalá. Solo no guardes todos los huevos en la misma canasta. Me reí para disimular mi molestia, pero sus palabras, como las de mi madre, se quedaron flotando en el aire, una pequeña espina de duda que elegí, consciente y estúpidamente, ignorar por completo. Estaba enamorado. Y el amor, como bien dicen, no es que sea ciego, es que te convence de que la ceguera es la forma más clara de ver. 3 años después de casarnos, la comezón se volvió una irritación insoportable. Cada mañana, al ponerme el traje y la corbata, sentía que me estaba poniendo un disfraz. La rutina corporativa, los jefes mediocres que se llevaban el crédito de tu trabajo, las juntas interminables para decidir el color de una gráfica. Sentía que estaba traicionando al joven que soñaba con construir algo con sus propias manos. La seguridad del sueldo quincenal se había convertido en una jaula de oro. Hablé con Lorena. Le presenté mi plan de negocios, un documento de 30 páginas que había pulido durante meses, casi en secreto, después de que ella se dormía. Investigué el mercado, identifiqué un nicho, los pequeños y medianos fabricantes de calzado de León, artesanos talentosos que hacían productos de calidad pero que no tenían idea de cómo exportarlos. Mi idea era ser su puente hacia el mercado estadounidense. Para mi sorpresa, Lorena se mostró entusiasmada. O al menos, eso pareció. Confío en ti, mi amor. Tienes el talento y la visión. Serás un gran empresario, me decía, mientras me abrazaba. Su apoyo fue el viento final que infló mis velas. Con nuestros ahorros combinados y la liquidación de mi trabajo, di el salto al vacío. Renuncié. Fundé Logística Reyes. El nombre era simple, directo. Empecé con una pequeña bodega rentada en un parque industrial, una camioneta de segunda mano que fallaba más de lo que andaba, y 2 empleados, un chico joven para el almacén y una señora mayor para la administración. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba 16, a veces 18 horas al día. Yo era el director, el vendedor, el chofer y el cargador. Había días en que llegaba a casa tan cansado que me quedaba dormido en el sofá con los zapatos puestos, oliendo a cartón y a sudor. Pero funcionó. Mi conocimiento del mercado y mi terquedad dieron frutos. Poco a poco, la empresa creció. Conseguimos un contrato con una pequeña cadena de zapaterías en Arizona. Luego otro con un distribuidor en Los Ángeles. La camioneta se convirtió en una flota de 3. La bodega rentada se transformó en una propia, más amplia y mejor ubicada. Compramos nuestra casa en un buen fraccionamiento, con un pequeño jardín que Lorena cuidaba con esmero. La vida que habíamos soñado, esa que parecía tan lejana, se estaba haciendo realidad. Me sentía invencible. Y entonces, el castillo de naipes, construido con tanto esfuerzo, se vino abajo con la fuerza de un huracán. Todo empezó con un error. Un error humano, estúpido, de un empleado nuevo en el papeleo de aduanas. Un simple número mal escrito en un formulario. Pero ese número desató el caos.
Un contenedor entero de botas de piel de primera calidad, nuestro envío más grande del mes para nuestro cliente más importante en Texas, una cadena de tiendas departamentales con más de 50 sucursales. Quedó retenido en la aduana de Laredo. El cliente, por supuesto, tenía plazos que cumplir para su venta de temporada. Se enfurecieron. Las llamadas empezaron siendo preocupadas, luego se volvieron exigentes y finalmente, furiosas. Intenté de todo para liberarlo. Moví cielo, mar y tierra. Llamé a todos los contactos que tenía, supliqué a agentes aduanales, ofrecí pagar multas exorbitantes. Pero la burocracia fue un monstruo implacable y sin rostro. El contenedor se quedó varado por 3 semanas. 3 semanas de llamadas infernales y noches sin dormir. Cuando finalmente logramos liberarlo, ya era demasiado tarde. El cliente no solo canceló el pedido, dejándome con miles de pares de botas en inventario, sino que rompió el contrato anual que teníamos con ellos. Ese contrato representaba el 40% de nuestros ingresos. Fue un golpe brutal, como un uppercut que te saca el aire y te deja viendo estrellas. Pero la mala suerte, dicen, nunca viene sola. Una semana después, como una réplica del terremoto, nuestro segundo cliente más grande, una exitosa boutique online de California, nos informó que, debido a una reestructuración de su cadena de suministro, cambiarían a un proveedor más grande y barato de China. De la noche a la mañana, habíamos perdido el 70% de nuestra facturación. La crisis fue instantánea y total. De repente, tenía una bodega llena de mercancía de vuelta, una nómina de 2 empleados que pagar, rentas, proveedores, pagos de los camiones, y casi ningún ingreso. El pánico era una bestia fría y pesada que se me instalaba en el pecho cada mañana y no me dejaba respirar. Las noches se convirtieron en un infierno de hojas de cálculo, números rojos y una ansiedad tan corrosiva que me provocaba náuseas. Me sentaba en la oscuridad de mi oficina, con la cabeza entre las manos, tratando de encontrar una salida que, simplemente, no existía. Fue en ese momento, en mi punto más bajo, en la oscuridad más absoluta, cuando la verdadera Lorena, la que mi madre y Héctor habían vislumbrado, comenzó a emerger de las sombras. El apoyo incondicional se evaporó como el agua en el desierto. Fue reemplazado por un goteo constante de reproches, de suspiros de exasperación, de miradas de decepción. Las cenas silenciosas se volvieron la norma. Si yo intentaba hablar de mis miedos, de la presión que sentía, ella desviaba la conversación o me respondía con frases cortantes, afiladas como navajas. Te lo dije, Damián. Te dije que era muy arriesgado dejar tu trabajo estable. Pero nunca me escuchas, me espetó una noche, mientras yo miraba una pila de facturas vencidas sobre la mesa del comedor, sintiendo su peso sobre mis hombros. Era nuestro sueño, Lorena. Lo construimos juntos. Dijiste que confiabas en mí, respondí, con la voz quebrada por la desesperación. Era tu sueño, corrigió ella, y sus palabras fueron como un puñal de hielo. Yo te apoyé, sí, porque es lo que se supone que hacen las esposas. Pero nunca pensé que serías tan imprudente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder la casa? ¿Voy a tener que volver a vivir como cuando era niña? Las conversaciones ya no eran sobre nosotros, eran sobre dinero. O, más bien, sobre la falta de él. Empezó a controlar cada gasto con una lupa. Cuestionaba si de verdad necesitaba gasolina para la camioneta, si no podíamos comer frijoles y arroz toda la semana. La mujer cálida y amorosa con la que me casé había sido reemplazada por una contadora amargada, resentida y asustada. La tensión en casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El respeto se había ido. La admiración que una vez vi en sus ojos se había convertido en lástima, y la lástima, rápidamente, se transformó en un desprecio apenas disimulado. Me sentía solo, completamente solo, luchando una guerra en 2 frentes, tratando de salvar mi empresa del naufragio y tratando de entender en qué se había convertido el amor de mi vida. Pasaron 2 meses. 60 días de infierno. Logré mantener la empresa a flote con pequeños trabajos, favores de amigos, vendiendo inventario a precios de remate. Pero era como tratar de vaciar el océano con un balde. Cada día nos hundíamos un poco más.
Estaba agotando mis ahorros personales a una velocidad alarmante, viendo cómo el trabajo de años se desvanecía. La idea de pedir ayuda me carcomía por dentro. Especialmente a mi madre. Mi orgullo, ese estúpido y terco orgullo masculino, me susurraba al oído que yo era el hombre de la casa, el proveedor, el pilar. Admitir mi fracaso, sobre todo ante mi madre, se sentía como una humillación insoportable, una traición a la confianza que ella había depositado en mí. Pero el orgullo no paga las nóminas. Y la desesperación es una gran maestra de la humildad. Una tarde, después de una llamada particularmente brutal de un proveedor de cajas de cartón amenazando con demandarme por una cantidad ridícula pero que en ese momento yo no tenía, me di por vencido. Me subí a mi camioneta y conduje hasta la casa de mi madre. Todo el camino fue una batalla interna. Una parte de mí quería dar la vuelta, seguir luchando solo. La otra sabía que estaba al final de la cuerda. Llegué a su casa sintiéndome como un niño de 10 años que va a confesar que rompió la ventana del vecino. Me senté en su cocina, en la misma silla de siempre, la misma donde me había advertido sobre Lorena años atrás. El olor a canela y a hogar me hizo sentir aún más miserable. Con la voz temblorosa, se lo conté todo. El cliente perdido, la bodega llena, las deudas, el miedo paralizante que sentía cada día al despertar. Esperaba un sermón, un te lo dije envuelto en decepción. Inés no dijo nada. Me escuchó en silencio, con esa calma suya que siempre lograba, de alguna manera, tranquilizarme un poco. Sus ojos no me juzgaban, me entendían. Cuando terminé mi patética confesión, ella simplemente se levantó, fue a su habitación y regresó con una vieja libreta de ahorros del banco y una pluma. La puso sobre la mesa frente a mí. No es mucho, dijo, con su voz suave. Es parte de lo que tu padre y yo ahorramos durante toda la vida, para nuestra vejez. Pero la vejez es ahora, y mi único hijo me necesita. Abrí la libreta. La cantidad era, sustancial. Mucho más de lo que imaginaba. Suficiente para pagar las deudas más urgentes, para reestructurar, para darme un respiro de varios meses. Las lágrimas se me agolparon en los ojos, lágrimas de gratitud, de vergüenza, de alivio. Mamá, no puedo aceptar esto. Es el dinero de tu vida. No es un regalo, Damián, me interrumpió, con una firmeza que no admitía discusión. Es una inversión en mi hijo. Confío en que sabes lo que haces. Ahora, levanta la cabeza y haz que valga la pena. Salí de su casa con el cheque en el bolsillo y un peso enorme en el corazón. El dinero de mi madre salvó la empresa. Pude negociar con los proveedores, pagar la nómina atrasada y, con el tiempo y un esfuerzo sobrehumano, conseguir nuevos contratos. No eran tan grandes como los que había perdido, pero eran suficientes para estabilizar el barco, para empezar a reconstruir. Uno pensaría que el alivio financiero aliviaría la tensión en casa. Fue todo lo contrario. Fue como si el dinero hubiera sido el último pegamento que mantenía unida nuestra fachada. Ahora que la presión económica inmediata había disminuido, el abismo emocional entre Lorena y yo se hizo más evidente y más profundo que nunca. Le conté que mi madre nos había ayudado. Su reacción no fue de gratitud. Fue de alivio, pero un alivio egoísta y condescendiente. ¿Ves? Te dije que tu mamá nos ayudaría. Ella siempre ha tenido su dinerito guardado, dijo, como si fuera lo más normal del mundo, como si mi madre tuviera la obligación de resolver nuestros problemas. Ya era hora de que lo usara para algo útil. Ni una palabra de agradecimiento para Inés. Ni una pizca de empatía por la humillación que yo había sentido al pedirlo. La intimidad desapareció por completo. Intenté recuperarla. Una noche, sugerí que saliéramos a cenar, a nuestro antiguo lugar de tacos, para recordar los viejos tiempos. Ella aceptó de mala gana. Toda la cena estuvo en su teléfono, respondiendo mensajes, indiferente a mis intentos de conversación. Fue una tortura. Dormíamos en la misma cama, pero había un océano de distancia entre nosotros. Nuestras conversaciones eran puramente logísticas: pagaste la luz, hay que comprar leche, la tía de no sé quién se casa.
Si yo intentaba iniciar una conversación más profunda sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos, ella me respondía con monosílabos o simplemente se ponía los audífonos, una barrera invisible pero infranqueable. Dejó de interesarse por mi trabajo, por mis luchas, por mí. Me di cuenta de la cruda verdad: Lorena no estaba conmigo en las malas. Estaba conmigo siempre y cuando las malas tuvieran una solución fácil a la vista, preferiblemente una que no requiriera un sacrificio real de su parte. El amor se había convertido en una transacción. Y yo, claramente, ya no era un buen negocio. Vivíamos como extraños, como compañeros de piso que compartían un techo y una hipoteca, pero nada más. Y esa soledad, la soledad de estar acompañado, es la más desoladora y dolorosa de todas. La llamada llegó una tarde de martes, un día anodino que se convertiría en una cicatriz en mi memoria. Estaba en la bodega, revisando un inventario, el olor a cartón, a madera y a maquinaria llenando el aire. Era mi madre. Su voz sonaba normal, tranquila, pero había una nota subyacente, una formalidad casi ensayada que no era habitual en ella. Damián, hijo, ¿podrías venir a la casa esta noche? Necesito hablar contigo de algo importante. Claro, mamá. ¿Está todo bien? ¿Te sientes mal? No, no. Todo bien. Solo ven. Te espero para cenar. Colgué con una extraña sensación de inquietud que se me instaló en la boca del estómago. Mi madre no era una mujer de dramas ni de misterios. Era directa, pragmática. Si decía que algo era importante, lo era. Y el tono de su voz me decía que no era para hablar del clima. Esa noche, conduje hacia su casa bajo una llovizna persistente que parecía lavar el color del mundo. La ciudad de León se veía gris, melancólica, un reflejo de mi propio estado de ánimo. Cuando llegué, ella me recibió en la puerta con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Había una sombra en ellos, una resignación que no supe interpretar. Cenamos casi en silencio. Preparó mi platillo favorito, enchiladas suizas, como cuando era niño. Pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. Intercambiamos pequeñas charlas para evitar el elefante en la habitación. Me preguntó por el trabajo, yo le conté de un nuevo cliente que había conseguido, un contrato pequeño pero prometedor. Ella asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Después de cenar, recogimos los platos y nos sentamos en la sala. Ella apagó la televisión. El único sonido en la habitación era el tic-tac rítmico y constante del viejo reloj de pared que había sido de mi abuelo, y el golpeteo suave de la lluvia contra las ventanas. El silencio se estiró, volviéndose pesado, tangible. Dijo, comenzó al fin, y su voz era tan serena que me dio escalofríos: hay algo que he estado ocultándote. Y ya no puedo hacerlo más. Mi corazón empezó a latir más rápido, un tambor sordo en mi pecho. Hace casi un año, Damián, me diagnosticaron cáncer. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, imposibles. Cáncer. La palabra resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Miré a mi madre, a su rostro surcado por las arrugas de una vida de trabajo y sonrisas, y no pude conciliar su imagen con esa palabra horrible. Mi madre siempre había sido la persona más sana que conocía, una mujer fuerte, llena de energía. Es de ovario, continuó, como si estuviera leyendo un reporte médico, su voz controlada, casi clínica. He estado en tratamiento, quimioterapia. No quise decirte nada antes. Estabas pasando por un infierno con la empresa, con tu matrimonio, no quería ser una carga más para ti. Una ola de culpa, tan inmensa y helada como un iceberg, me golpeó con la fuerza de un tsunami. Mientras yo me revolcaba en mi orgullo herido y mis problemas de dinero, ella estaba luchando una batalla por su vida, sola, en silencio, para protegerme. La vergüenza me quemó la cara. Pero el tratamiento ya no está funcionando como esperábamos, dijo, y su voz finalmente se quebró un poco, perdiendo su coraza de serenidad. Los doctores dicen que el cáncer se ha extendido. Dicen que ya no se trata de años. Se trata de meses. Quizás menos. Me quedé paralizado, mudo. No podía moverme, no podía hablar,
no podía respirar. Solo podía mirarla, a mi madre, a mi Roca, a la mujer que me había enseñado a caminar, a leer, a ser un hombre, y ver la fragilidad en su rostro por primera vez en mi vida. Quería gritar, quería romper algo, quería rebobinar el tiempo y cambiarlo todo. Pero lo único que pude hacer fue estirar la mano, temblorosa, y tomar la suya. Estaba fría, delgada, casi transparente. No, mamá, logré decir, mi voz un graznido ronco. No. Vamos a buscar otros doctores. Iremos a Houston, a la clínica Mayo, a donde sea. Hay otras opciones, siempre hay otras opciones. Ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente, una última chispa de su antigua fortaleza. Me miró directamente a los ojos, y en su mirada no había miedo, solo un amor infinito y una tristeza profunda. No, Damián. Ya no. Estoy cansada de luchar. Cansada de los hospitales, de las agujas, de sentirme enferma todo el tiempo. Solo quiero una cosa, pasar el tiempo que me queda en paz. En mi casa. Contigo. Esa noche lloré por primera vez desde que era un niño. Lloré como no lo había hecho nunca. Lloré por ella, por el tiempo perdido, por mi egoísmo y mi ceguera, por el miedo aterrador y visceral de tener que enfrentar el mundo sin ella. El principio del fin había comenzado, y yo ni siquiera estaba preparado para admitirlo. Contarle a Lorena fue una de las experiencias más extrañas y reveladoras de mi vida. Se lo dije esa misma noche cuando llegué a casa. Ella estaba en el sofá, envuelta en una manta, mirando una serie en su laptop. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, absorto en un mundo de ficción. Cuando le di la noticia, su reacción fue, en la superficie, impecable. Digna de una actriz de telenovela. Pausó la serie. Dejó la laptop a un lado. Abrió los ojos con una expresión de shock perfectamente calibrada y se llevó una mano a la boca. Dios mío, Damián. No puedo creerlo. Tu mamá. Inés, lo siento tanto, mi amor. De verdad que lo siento. Se levantó y me abrazó. Fue un abrazo correcto, de manual, pero carente de calor, de vida. Sentí sus palmaditas rítmicas en mi espalda, mecánicas, ensayadas, como si estuviera consolando a un colega de trabajo, no a su esposo. Me dijo todas las cosas que se supone que debes decir en una situación así: estoy aquí para ti, saldremos de esto juntos, ya verás, tu mamá es una mujer fuerte, luchará hasta el final. Palabras. Solo palabras vacías que flotaban en el aire gélido que se había instalado entre nosotros. Los días que siguieron fueron una pesadilla borrosa. Mi vida se dividió en 3 partes: la oficina, donde intentaba mantener la empresa funcionando por pura inercia, sintiéndome como un fantasma; el hospital, que se convirtió en mi segundo hogar; y la casa, que se sentía como un hotel frío y ajeno. Mi madre se debilitaba rápidamente. Cada día era una batalla. Me sentaba a su lado durante horas, leyéndole el periódico, contándole anécdotas de mi niñez, o simplemente nos quedábamos en silencio, sosteniéndonos la mano. Ese silencio estaba lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Cada día era un regalo y una tortura. Ver a la mujer que me dio la vida, la fuente de mi fuerza, desvanecerse poco a poco es un dolor que te desgarra el alma, una impotencia que te consume. La participación de Lorena en todo esto fue una actuación magistral de indiferencia disfrazada. Visitó a mi madre en el hospital exactamente 2 veces. La primera vez, se quedó 15 minutos. Llevó un ramo de flores carísimo, le dio un beso rápido en la frente a mi madre y le dijo que se recuperara pronto. Pasó la mayor parte del tiempo mirando su teléfono, respondiendo mensajes, visiblemente incómoda. La segunda vez, una semana después, ni siquiera entró a la habitación. Se quedó en el pasillo, con los brazos cruzados. Me deprimen estos lugares, mi amor, me dijo, con una mueca de disgusto. El olor a desinfectante, la gente triste, me pone muy mal. Te espero en la cafetería, ¿sí? Tómate tu tiempo. Dejé de insistir. En el fondo, una parte de mí se sentía aliviada de que no estuviera allí.
Su presencia se sentía falsa, una nota discordante en la sagrada y dolorosa intimidad de esos últimos momentos. La verdadera revelación de su carácter, la prueba irrefutable de su desconexión, llegó una noche, unas 3 semanas después del diagnóstico. Fue un día particularmente difícil en el hospital. Mi madre había tenido mucho dolor y los médicos estaban luchando por controlarlo con morfina. La vi sufrir, la vi luchar por cada aliento. Llegué a casa emocionalmente destrozado, físicamente agotado, con el alma en pedazos. Lo único que quería era silencio, oscuridad, un hombro en el que apoyarme sin tener que hablar. Abrí la puerta de la casa y un sonido de risas me golpeó. Encontré a Lorena en la sala, rodeada de bolsas de tiendas departamentales de lujo. Se estaba probando un vestido rojo, de seda, evidentemente carísimo, frente al espejo de cuerpo completo. ¿Qué te parece?, dijo, dando una vueltita, sin notar mi estado. Había una venta increíble en el centro comercial. Necesitaba distraerme un poco, ¿sabes? Todo esto ha sido tan estresante. La miré. Miré las bolsas de marca esparcidas por el suelo. Miré el vestido rojo brillante. Miré su sonrisa despreocupada. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí, el último hilo de esperanza que aún albergaba por nuestro matrimonio, se rompió de forma irreparable y definitiva. Mi madre se estaba muriendo en una cama de hospital, luchando por su vida, y mi esposa estaba de compras para distraerse del estrés. No dije nada. No tenía la fuerza ni las ganas de discutir. La rabia que sentí fue tan fría y tan profunda que me dejó sin palabras. Simplemente me di la vuelta, subí las escaleras en silencio, entré a nuestra habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y comprendí la verdad con una claridad aterradora: mi matrimonio no estaba en problemas. Mi matrimonio estaba muerto. Solo que aún no habíamos firmado el certificado de defunción. A partir de ese día, dejé de esperar nada de ella. La borré de mi ecuación emocional. Me concentré al 100% en mi madre. Cada minuto era precioso. Lorena continuó con su vida como si nada. Salía a cenar con sus amigas, iba al gimnasio, publicaba fotos sonrientes en sus redes sociales. Para el mundo exterior, era la esposa abnegada y sufriente que apoyaba a su marido en el momento más difícil de su vida. Para mí, era una extraña con la que compartía una casa. La frialdad entre nosotros ya no era una distancia, era un glaciar. Y yo estaba demasiado ocupado tratando de no ahogarme en mi propio dolor como para intentar cruzarlo. A medida que el cuerpo de mi madre se debilitaba, su mente parecía volverse más clara, más aguda, como una vela que arde con más intensidad justo antes de apagarse. En sus días buenos, cuando el dolor era manejable y la morfina no la dejaba demasiado somnolienta, teníamos las conversaciones más profundas e importantes de mi vida. Ya no hablábamos del clima o del trabajo. Hablábamos de la vida, de la muerte, del amor, de los arrepentimientos, de las lecciones aprendidas. Una tarde, mientras le leía el periódico, ella me detuvo, poniendo su mano frágil sobre la mía. Damián, dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de intención. Hay algo que quiero que entiendas. El dinero no es bueno ni malo. Es solo una herramienta. Puede construir puentes o puede cavar tumbas. Depende de las manos que lo usan. La miré, sin entender del todo a dónde quería llegar. Tú tienes buenas manos, hijo. Un buen corazón. Pero no todos son así. Hay gente que ve el dinero y se ciega, se transforma. Gente que haría cualquier cosa por él. Hizo una pausa, tomando aliento. Prométeme algo. Lo que sea, mamá. Pase lo que pase después de que yo me vaya, no dejes que nadie te quite tu paz. Ni tu dinero, ni tu casa, ni tu paz. La paz es lo único que realmente tenemos al final del día. Prométemelo. La miré a los ojos, y en su mirada vi una urgencia, una súplica. Te lo prometo, mamá. Ella sintió, satisfecha, como si se hubiera quitado un peso de encima. Nunca mencionó a Lorena directamente. No necesitaba hacerlo. Yo sabía, en algún lugar profundo de mi ser, de quién me estaba advirtiendo.
Me estaba dando mis últimas instrucciones, mis últimas armas para la batalla que ella sabía que yo tendría que librar. La visita de Carla, la hermana menor de Lorena, fue inesperada y, a la postre, decisiva. Carla era diferente a su hermana como el día de la noche. Era más sencilla, más transparente, a veces hasta el punto de la indiscreción. No tenía la ambición ni la frialdad calculada de Lorena. Vino al hospital una tarde, trayendo un caldo de pollo que, según dijo, había hecho ella misma. Se sentó con mi madre un rato, charló amablemente de cosas triviales y luego, cuando se iba, me pidió que la acompañara a la cafetería. Para que te despejes un poco, andas muy pálido, dijo. Nos sentamos en una mesita de plástico, con el olor a desinfectante y a café quemado flotando en el aire. Carla revolvía su capuchino con una cucharita, nerviosamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Cómo lo llevas, Damián? De verdad que lo siento mucho. Tu mamá es una gran mujer. Un día a la vez, Carla. Gracias por venir, de verdad lo aprecio. Hubo un silencio incómodo. Ella seguía sin mirarme, concentrada en el remolino de su café. Oye, Damián, comenzó, y luego se detuvo, como si se arrepintiera. No, olvídalo, es una tontería mía. No quiero molestarte con mis cosas. Dime, Carla. Con confianza. ¿Pasa algo? Respiró hondo, como si fuera a zambullirse en agua fría. Bueno, no me hagas mucho caso, ¿ok? Y por favor, te lo ruego, no le digas a Lorena que te conté, porque me mata. Pero, es que ha estado un poco rara últimamente. ¿Rara cómo? Pregunté, mi detector de alertas internas poniéndose en marcha a toda velocidad. Pues, no sé cómo decirlo, me ha preguntado un par de veces, cosas sobre tu mamá. ¿Qué cosas? Insistí, mi voz más dura de lo que pretendía. Carla finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y preocupación. Cosas como, si tu mamá tenía todos sus papeles en regla. Ya sabes, el testamento y eso. Me preguntó si tú eras el único heredero, si la casa estaba solo a su nombre, si tenía seguros de vida. Cosas así. Se me hizo raro, no sé. Con tu mamá tan enferma, y ella pensando en eso. Es como si estuviera haciendo planes. Carla se dio cuenta de la enormidad de lo que había dicho y se tapó la boca con las manos. Ay, no debí decirte nada. Soy una tonta. Por favor, Damián, no le digas que te conté. Se va a enfurecer conmigo. Es solo que, me preocupas. Te veo tan solo en todo esto. Le aseguré que no diría nada, que su secreto estaba a salvo conmigo. Pero sus palabras fueron como una gota de veneno en un vaso de agua. Se esparcieron lentamente, contaminando cada recuerdo, cada pensamiento. De repente, las piezas del rompecabezas que flotaban en mi mente comenzaron a encajar, formando una imagen horrible y grotesca. La frialdad de Lorena. Su obsesión con el dinero. Su falta de empatía. Su repentino interés en el testamento de mi madre. No era solo insensibilidad. No era solo miedo a la precariedad. Era cálculo. Frío, metódico y cruel. Regresé a la habitación de mi madre con un nudo de hielo en el estómago. La miré dormir, su rostro pacífico a pesar del dolor, y sentí una oleada de rabia protectora, tan intensa que me hizo temblar. La mujer que estaba en mi casa, la mujer que llevaba mi apellido, la mujer a la que le había entregado mi corazón y mis sueños, estaba esperando. Esperando a que mi madre muriera para ver qué podía sacar del naufragio. La duda que Héctor y mi madre habían plantado años atrás, esa pequeña semilla que yo había enterrado bajo capas de amor y negación, acababa de germinar. Y sus raíces eran feas, negras y retorcidas. Me senté junto a mi madre, le tomé la mano y le susurré, aunque estuviera dormida, no te preocupes, mamá. Te lo prometí. Voy a cuidar mi paz. Y voy a cuidar todo lo que tú y papá construyeron con tanto esfuerzo. En ese momento, la tristeza por su inminente partida se mezcló con una nueva y fría determinación. La batalla que se avecinaba ya no era solo por mi empresa o por mi corazón roto.
Era por el legado y la memoria de mi madre. Y no pensaba perderla. Inés falleció 2 semanas después, una madrugada de jueves. Se fue en silencio, mientras dormía, justo como ella hubiera querido, sin dramas ni despedidas forzadas. Yo estaba a su lado, en un sillón incómodo donde había pasado las últimas noches. Me desperté con el silencio, un silencio diferente, absoluto. Sostuve su mano hasta que se enfrió por completo. El dolor fue un océano negro, una ola gigantesca que me arrastró y me sumergió en una oscuridad total. No hay palabras en ningún idioma para describir el vacío, la sensación de ancla perdida, de ser un niño huérfano en un mundo demasiado grande y ruidoso. El funeral fue íntimo, tal como ella lo pidió. Solo un puñado de familiares y amigos cercanos, en una pequeña capilla del cementerio. El cielo estaba encapotado, amenazando con llover, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Lorena estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi brazo, vestida de un luto impecable. Lloró. Sus sollozos eran discretos, elegantes. Me abrazó frente a todos cuando bajaron el ataúd. Interpretó el papel de la esposa devota y afligida a la perfección, una actuación digna de un Oscar. Recibió las condolencias con una expresión de dolor solemne, agradeciendo a todos por su apoyo. Viéndola, nadie podría haber adivinado la verdad que se escondía detrás de esa máscara de tristeza. Pero yo sí. Cada una de sus lágrimas me pareció una ofensa, una blasfemia. Cada palabra de consuelo que me susurraba al oído, una mentira afilada. Los días siguientes al funeral fueron una niebla de trámites burocráticos y un dolor sordo y constante. Vaciar su closet fue una tortura. El olor de su perfume aún impregnado en su ropa me golpeaba con la fuerza de un recuerdo vivo. Cancelar sus servicios, notificar al banco, revisar sus papeles. Cada paso era un recordatorio brutal y definitivo de que ya no estaba. Lorena me ayudaba en el proceso. Se ofreció a organizar sus documentos, una tarea que realizó con una eficiencia que me helaba la sangre. La observé desde la puerta de su pequeño estudio. Clasificaba facturas, estados de cuenta, pólizas de seguro, con una concentración y una meticulosidad que nunca le había visto aplicar a nada en nuestra vida. Noté que ponía especial atención en cualquier documento que pareciera oficial o financiero, apartándolos en una pila separada. No buscaba recuerdos, buscaba activos. Una semana después del entierro, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de un teléfono fijo. ¿Hablo con el señor Damián Reyes? Dijo una voz masculina, grave y profesional. Sí, soy yo. Señor Reyes, mi nombre es Arturo Vargas. Fui el abogado y, me atrevo a decir, el buen amigo de su madre, Inés, por más de 30 años. Antes que nada, permítame expresarle mi más sentido pésame. Su madre era una mujer excepcional, una de las más listas que he conocido. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco sus palabras. Lo llamo porque su madre dejó instrucciones muy claras y precisas. Necesitamos reunirnos en mi despacho para proceder con la lectura de su testamento y otros documentos importantes que ella dejó bajo mi custodia. ¿Le parece bien mañana por la tarde, digamos a las 5? Colgué el teléfono. La llamada que, en otras circunstancias, habría sido un paso natural y triste en el proceso de duelo, ahora se sentía como el pistoletazo de salida de una carrera. El comienzo del último acto de la obra. Esa noche, durante la cena, una cena silenciosa y tensa como todas las de las últimas semanas, se lo mencioné a Lorena. Hablé con el abogado de mi mamá. Se llama Vargas. Mañana tengo cita con él a las 5 para ver lo del testamento. Traté de decirlo de la manera más casual posible, mientras me servía un poco de agua. Pero la observé por el rabillo del ojo, sin que ella se diera cuenta. Y lo vi. Por una fracción de segundo, solo una, vi un brillo en su mirada. Un destello de anticipación, de avidez, tan rápido y fugaz que casi podría haberlo imaginado. Inmediatamente, lo ocultó bajo una máscara de tristeza compasiva, bajando la vista hacia su plato. Oh, claro, mi amor. Qué bueno que tu mamá dejó todo en orden. Es lo mejor en estos casos. Para evitar problemas.
Si necesitas que te acompañe, solo dime. Estoy contigo en esto. No, gracias. Prefiero ir solo, respondí, más cortante de lo que pretendía. Ella asintió, sin insistir. No necesitaba hacerlo. En su mente, la cuenta regresiva había comenzado. El premio gordo, la recompensa por sus años de sacrificio, estaba a la vista. Y yo, su esposo afligido, vulnerable y supuestamente ignorante, era el último obstáculo, uno que cegaramente pensó que sería tan fácil de remover como una pieza de ajedrez mal colocada. El despacho del licenciado Vargas estaba en un edificio antiguo y señorial en el centro de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de libreros de caoba llenos de tomos legales que parecían contener la historia jurídica del país. Olía a madera, a papel viejo, a cuero y a confianza. El propio Vargas era un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco, impecablemente peinado, y unos ojos amables pero increíblemente astutos detrás de unos lentes de armazón grueso. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa triste. Damián, qué gusto conocerte finalmente en persona. Tu madre hablaba maravillas de ti. Era su orgullo. Siéntate, por favor. Nos sentamos en 2 cómodos sillones de piel frente a su imponente escritorio. Me ofreció un café, que acepté. El ritual de servirlo pareció darle tiempo para ordenar sus pensamientos. Antes de empezar con los formalismos, dijo, mientras me pasaba la taza, quiero que sepas algo. Tu madre no solo era mi clienta. Era mi amiga. La conocí cuando tu padre y ella compraron esta casa. Una de las mujeres más inteligentes y previsoras que he conocido en toda mi carrera. Y te amaba más que a nada en este mundo. Todo lo que vamos a ver a continuación, cada cláusula, cada detalle, es la prueba irrefutable de ese amor. Abrió un portafolio de cuero y sacó una carpeta gruesa, atada con un listón. La desató con solemnidad. Inés reestructuró todo su patrimonio hace casi un año, poco después de su diagnóstico. Fue muy insistente en los detalles. No dejó un testamento simple, que podría ser impugnado o sujeto a interpretaciones. Creó algo mucho más sólido, una fortaleza legal, un fideicomiso. Yo no sabía exactamente qué era un fideicomiso, más allá de lo que había visto en las películas. Mi cara debió reflejar mi ignorancia. Vargas sonrió con paciencia. Piénsalo como una caja fuerte legal, Damián. Los bienes de tu madre, la casa, sus ahorros de toda la vida, unas pequeñas pero inteligentes inversiones que hizo, están dentro de esa caja. Tú eres el único beneficiario. Pero la caja tiene una cerradura con un temporizador muy específico, diseñado por ella. Me explicó los detalles con una claridad meridiana. Durante los primeros 3 años, yo no podría tocar el capital principal. Recibiría una mensualidad generosa, más que suficiente para vivir cómodamente y para cualquier emergencia, pero el grueso del patrimonio estaría protegido, generando intereses, inaccesible. Tu madre quería asegurarse de que tuvieras estabilidad a largo plazo. Quería protegerte de ti mismo, de posibles malas decisiones tomadas en un momento de vulnerabilidad y dolor, dijo Vargas, mirándome fijamente por encima de sus lentes. Y entonces, soltó la bomba. La verdadera obra maestra de la estrategia de mi madre. Y hay una cláusula. Una que tu madre y yo redactamos y revisamos una y otra vez, hasta que fue, en mi opinión profesional, a prueba de balas. La llamamos, entre nosotros, la cláusula de protección conyugal. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. Establece, y te cito textualmente, que, si durante el periodo de estabilidad de 3 años, el beneficiario único, Damián Reyes, se encontrara en proceso de divorcio o disolución de la sociedad conyugal, el fideicomiso se congelará de inmediato. El cónyuge en cuestión, sea quien sea, quedará explícita y categóricamente excluido de cualquier beneficio, reclamo o derecho sobre los bienes presentes o futuros contenidos en este fideicomiso. Considerándose dicho patrimonio como un bien privativo y preexistente, no sujeto a las leyes de la sociedad conyugal. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una simple precaución.
Era un misil teledirigido. Un escudo diseñado con una precisión quirúrgica, letal. En términos simples, Damián, concluyó Vargas, como si leyera mi mente, si te divorcias en los próximos 3 años, tu esposa no puede tocar ni un solo centavo de esta herencia. Ni uno. Todo encajó. La advertencia de mi madre. La pregunta de Carla. El brillo en los ojos de Lorena. Mi madre lo había visto todo. No era paranoia. Era una sabiduría brutal, forjada en la experiencia y afilada por el amor de una madre protegiendo a su cachorro. Había visto la tormenta que se avecinaba y había construido un arca para mí, incluso desde el más allá. Salí del despacho del abogado sintiéndome como un hombre diferente. La tristeza por la pérdida de mi madre seguía ahí, un dolor sordo que probablemente nunca desaparecería. Pero ahora estaba mezclada con una abrumadora sensación de gratitud y asombro por su inteligencia y su amor incondicional. Esa noche, cuando llegué a casa, Lorena me estaba esperando en la sala, fingiendo leer una revista. ¿Y bien, cómo te fue?, preguntó, tratando de sonar casual, pero su cuerpo entero vibraba con una ansiedad apenas contenida. La miré directamente a los ojos. Bien. Mamá me dejó una herencia, pero es un proceso complicado. Hay muchos papeles, cosas de un fideicomiso. El abogado dice que tardará un tiempo en resolverse todo. Le di una versión diluida, vaga, sin mencionar por supuesto la cláusula. No era una mentira, pero era una omisión calculada. Ella asintió, con una sonrisa apenas perceptible de satisfacción. En su mente, la palabra herencia era lo único que importaba. Los detalles eran irrelevantes. No sabía que acababa de caminar directamente hacia la trampa que mi madre, con su amor infinito, le había tendido. La paciencia, que había sido su arma, ahora se convertiría en su perdición. Pasaron exactamente 15 días. 2 semanas en las que Lorena interpretó el mejor papel de su vida. Se transformó en la esposa más cariñosa y atenta del mundo. Cada mañana me preguntaba cómo había dormido. Me preparaba el desayuno, algo que no había hecho en años. Me enviaba mensajes durante el día preguntando cómo estaba. Incluso sugirió que tomáramos unas vacaciones, un viaje para despejarnos y reconectar, una vez que todo el papeleo se calmara. Era una actuación tan burda, tan transparente en su falsedad, que me daba náuseas. Cada gesto de amabilidad se sentía como una manipulación. Cada palabra de apoyo, como una inversión a futuro. Yo le seguí la corriente, interpretando el papel del esposo afligido, vulnerable y despistado que ella creía que era. Era un juego macabro de ajedrez, una danza silenciosa de engaños. Yo sabía que su próximo movimiento sería el jaque mate. O eso creía ella. El golpe llegó un martes por la tarde. Estaba en mi oficina, en una llamada con un cliente, cuando mi recepcionista entró con una expresión de disculpa. Damián, perdón que te interrumpa, pero hay un hombre aquí que dice que tiene que entregarte algo personal. Le pedí al cliente que me esperara un momento. Salí a la recepción. Era un tipo con aspecto aburrido, vestido con una camisa arrugada y una expresión de indiferencia profesional. ¿Damián Reyes?, preguntó, sin siquiera mirarme a los ojos. Soy yo. Me extendió el sobre color manila. Ha sido usted notificado. Lo tomé. Mi corazón no se aceleró. No sentí pánico. Sentí una extraña y fría calma. Ya sabía lo que era. Era el sobre que había congelado mi mundo en el prólogo de esta pesadilla, pero ahora yo estaba preparado. Lo abrí con una lentitud deliberada, bajo la mirada curiosa de mi recepcionista. La demanda de divorcio. Diferencias irreconciliables, citaba el documento. La ironía casi me hizo reír. Esa noche, llegué a casa y encontré a Lorena en la sala, viendo la televisión, como si fuera una noche cualquiera. No dije nada. Simplemente puse el sobre la mesita de centro, justo frente a ella, encima de su revista de modas. ¿Qué es esto, Lorena?, pregunté, mi voz tranquila, desprovista de emoción. Ella ni siquiera se inmutó. Apagó la televisión con el control remoto y me miró con una frialdad que nunca antes le había visto.
Era su verdadero rostro, sin máscaras, sin sonrisas falsas. Era el rostro de una depredadora. Es lo que parece, Damián. Nuestro matrimonio se acabó hace mucho tiempo, ambos lo sabemos. No tiene caso seguir fingiendo. ¿Y no podías decírmelo a la cara? ¿Después de 9 años juntos? ¿Tenías que mandar a un desconocido a mi oficina como si yo fuera un criminal? Se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que fue más insultante que cualquier grito. Quería hacer las cosas por la vía legal, sin dramas innecesarios. Ya no somos los mismos. Seamos adultos y terminemos esto en paz. Seamos adultos. La frase era tan hueca, tan insultante, que me revolvió el estómago. Se levantó y se dirigió a nuestra habitación, su santuario. Por cierto, dijo, deteniéndose en el umbral, dándome la espalda. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo mañana. Espero que seas razonable con la división de bienes. Especialmente con lo que está por venir. Y ahí estaba. La amenaza velada. La razón de todo. No era por nuestras diferencias. Era por la herencia de mi madre. La traición no solo estaba consumada, sino que me la estaba restregando en la cara con un orgullo descarado. La miré alejarse y no sentí dolor. Ni siquiera ira. Sentí una lástima profunda. Y una determinación de acero. El juego había comenzado. Y ella acababa de hacer el movimiento exacto que mi madre y yo esperábamos. La primera sesión de mediación se llevó a cabo un mes después, en una sala de juntas anónima y estéril en un edificio de oficinas del centro. Una mesa larga y pulida, sillas incómodas y un aire cargado de una hostilidad silenciosa. Yo estaba acompañado por el licenciado Vargas, quien había insistido en representarme personalmente en esta primera batalla. Es un honor que tu madre me concedió, me había dicho. Lorena estaba flanqueada por su abogado, un tipo joven, de unos 30 y tantos, con un traje caro, un peinado engominado y una sonrisa arrogante que daban ganas de borrarle de un puñetazo. El abogado de Lorena, cuyo nombre ni me molesté en recordar, comenzó la sesión. Habló con una confianza pasmosa, exponiendo su caso como si estuviera declamando en un teatro. Dijo que su clienta, la señora Reyes, había sacrificado los mejores años de su vida apoyando mis aventuras empresariales. Que había soportado con estoicismo la inestabilidad financiera y mi ausencia emocional. Y que ahora, con el matrimonio irremediablemente roto, merecía una compensación justa por sus años de inversión y sacrificio. Por lo tanto, dijo, llegando a su punto culminante, hinchando el pecho, solicitamos el 50% de todos los bienes acumulados durante la sociedad conyugal. Esto incluye, por supuesto, la mitad del valor de la empresa logística Reyes y, naturalmente, el 50% de la herencia futura que el señor Damián Reyes está por recibir de su difunta madre, la cual, por ley, al ser notificada durante el matrimonio, forma parte de la sociedad. Vargas, a mi lado, no movió un músculo. Escuchó el monólogo sin parpadear, con una expresión de serena paciencia. Dejó que el tipo terminara su discurso. Lorena me miraba desde el otro lado de la mesa con una expresión de triunfo mal disimulado, una sonrisita de suficiencia jugando en sus labios. Cuando el abogado de Lorena terminó, hubo un silencio denso. Vargas se aclaró la garganta suavemente. Licenciado, comenzó, con una voz tranquila y pausada que, sin embargo, llenó la habitación y captó la atención de todos, aprecio su elocuencia y la defensa apasionada de su clienta. Sin embargo, parece que su clienta, en su dolor, le ha omitido algunos detalles, cruciales. O quizás usted, en su prisa, no realizó la debida diligencia. Vargas abrió su portafolio de cuero con una lentitud teatral y sacó una copia del documento del fideicomiso. Lo deslizó suavemente sobre la mesa pulida, hasta que se detuvo justo frente al otro abogado. Le sugiero que lea con especial atención el artículo 7, cláusula C. Tómese su tiempo. El abogado de Lorena tomó el documento con un aire de suficiencia, casi de fastidio. Empezó a leer. Vi cómo su ceño se fruncía. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. Volvió a leer la página, luego la volteó,
como si buscara una página faltante, una nota al pie de página, cualquier cosa. Su rostro, antes tan arrogante, empezó a perder color, adquiriendo un tono pálido, enfermizo. Esto no puede ser correcto, balbuceó, su voz perdiendo toda su confianza. Se lo aseguro, licenciado, es perfectamente correcto y legal, dijo Vargas, con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue ratificado ante notario y es, como decimos en el argot, inexpugnable. El patrimonio de la señora Inés Reyes está protegido por un fideicomiso que estipula, de manera inequívoca, que en caso de divorcio, el cónyuge del beneficiario queda total y absolutamente excluido de cualquier reclamo. Miré a Lorena. Su rostro era un poema. La máscara de triunfo se había hecho añicos, reemplazada por una incredulidad pálida que rápidamente se transformó en pánico. Sus ojos iban del documento a su abogado, y de su abogado a mí, buscando una respuesta, una negación. La comprensión, lenta y horrible para ella, comenzó a dibujarse en su cara. ¿Qué significa eso? Le siseó a su abogado, su voz un susurro venenoso. El tipo, sudando frío visiblemente, tragó saliva. Significa que no podemos tocar la herencia. Legalmente, no es parte de la sociedad conyugal. Eso es imposible. Es una trampa. Gritó Lorena, poniéndose de pie de un salto, su voz resonando en la sala. No es una trampa, señora, dijo Vargas, con una calma de hielo que contrastaba con la histeria de ella. Es la última voluntad de una madre que conocía muy bien a las personas. Ahora, si me permite, mi contrapropuesta es la siguiente: el señor Reyes no reclamará nada de los bienes muebles que usted ya seleccionó y retiró de la casa. A cambio, usted renuncia a cualquier reclamo sobre la empresa, que de todos modos está técnicamente endeudada gracias a la crisis que usted no quiso soportar. Es una oferta más que generosa. Le sugiero que la tome. El castillo de naipes de Lorena se había derrumbado de la manera más espectacular y humillante posible. Su plan maestro, su gran jugada, se había estrellado contra el muro de amor y previsión que mi madre había construido para mí. El divorcio se finalizó 3 meses después. Fue un trámite rápido y silencioso, casi anticlimático. Sin la herencia como carnada, Lorena y su abogado no tenían por qué luchar. Aceptaron los términos sin rechistar. Se quedó con algunos muebles de diseño, su coche, y una pequeña cantidad de dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, la cual, en una deliciosa ironía del destino, apenas le alcanzó para pagarle los honorarios a su arrogante y ahora humillado abogado. Me mudé oficialmente a la casa de mi madre. Las primeras semanas fueron increíblemente solitarias. El silencio de la casa, que antes me parecía pacífico, ahora era un eco constante de todo lo que había perdido: a mi padre, a mi madre, mi matrimonio, la vida que creí que tendría. Había noches en que me sentaba en la sala a oscuras, rodeado de sus muebles, de sus fotos en las paredes, y sentía un vacío tan grande, tan abrumador, que amenazaba con consumirme. La casa estaba llena de fantasmas, de recuerdos de una vida más feliz. Pero poco a poco, con el paso de los días, la casa dejó de sentirse vacía y empezó a sentirse como un santuario. Un refugio que mi madre, en su infinita sabiduría, me había dejado. Empecé a cuidarla, a habitarla de verdad. Arreglé el jardín que se había descuidado, plantando las flores que a ella le gustaban. Pinté las paredes de un color más cálido. Organicé sus libros, descubriendo tesoros que no sabía que tenía. Encontré una especie de terapia en el acto de preservar su legado, de honrar su memoria con acciones, no solo con tristeza. Mi amigo Héctor fue mi salvación en esos meses oscuros. Se autoproclamó mi supervisor de salud mental. Venía a la casa casi todas las noches después del trabajo. A veces traía cervezas y veíamos un partido de fútbol en silencio. Otras veces traía comida y me obligaba a comer. Nunca me dio consejos baratos ni me dijo que el tiempo lo cura todo o que hay muchos peces en el mar. Simplemente estaba ahí. Su presencia sólida, pragmática y sin pretensiones fue el ancla que me impidió irme completamente a la deriva. Una noche, mientras veíamos una película malísima, le conté toda la historia del fideicomiso, cada detalle.
Él escuchó en silencio y, al final, solo soltó una carcajada. Tu mamá era una chingona, compadre, dijo, dándome una palmada en la espalda. Una verdadera reina. Brindemos por doña Inés. Y brindamos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad. Juntos, nos enfocamos en reconstruir la empresa. Con la tranquilidad económica que me daba la mensualidad del fideicomiso, pude dejar de preocuparme por mis gastos personales y reinvertir cada ganancia en el negocio. Contratamos a gente nueva, gente joven con hambre y lealtad. Héctor, con su cinismo pragmático, se convirtió en mi asesor no oficial. Me ayudó a negociar mejores contratos, a no confiar ciegamente en las promesas de los clientes, a leer la letra pequeña. Reconstruimos Logística Reyes desde las cenizas, pero esta vez sobre una base de realismo, experiencia y cautela. Ya no era el sueño romántico de un joven idealista. Era un negocio sólido, real. Y estaba funcionando mejor que nunca. Pasaron casi 6 meses. La vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva y tranquila normalidad. Una noche de viernes, mientras revisaba unos correos del trabajo en la vieja mecedora de mi madre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero reconocí el estilo de escritura al instante. Era Lorena. Era un mensaje larguísimo, un monólogo de autocompasión y desesperación cuidadosamente redactado. Me contaba, con lujo de detalles, que las cosas le habían ido terriblemente mal. Que el dinero del divorcio se le había acabado en 2 meses. Que había perdido su trabajo por recorte de personal. Que estaba ahogada en deudas de tarjetas de crédito que había acumulado comprando todas esas cosas para distraerse durante mi duelo. Que estaba a punto de que la desalojaran de su pequeño y caro departamento. No sé a quién más recurrir, Damián, escribió, en un párrafo lleno de nostalgia calculada. Sé que las cosas terminaron muy mal, pero tuvimos buenos momentos, ¿no? Recuerdo cuando pintamos nuestro primer departamento, cuando reíamos por cualquier tontería. Yo te amé, Damián, a mi manera. Estoy desesperada. No te pido mucho, solo un préstamo para poder salir de este hoyo y empezar de nuevo. Por los buenos tiempos que tuvimos. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Por un instante, un viejo instinto, un eco fantasma del hombre que fui, sintió una punzada de lástima. El impulso de querer arreglar las cosas, de ayudar a la mujer que una vez amé y que ahora estaba en problemas. Pero entonces, recordé. Recordé su frialdad en el hospital. Recordé su avidez en la reunión con los abogados. Recordé su desprecio cuando mi empresa se hundía. Recordé el rostro de mi madre en su lecho de muerte y la promesa que le hice. Era una prueba. La última prueba del universo para ver si, finalmente, había aprendido la lección. Respiré hondo. Dejé el teléfono sobre la mesa y fui a la cocina a servirme un vaso de agua fría. Me apoyé en el fregadero y miré mi reflejo en la ventana oscura. Ya no veía al hombre roto, pálido y desesperado de hacía un año. Veía a un hombre con cicatrices, sí, muchas. Pero un hombre entero. Un hombre que había aprendido a estar solo y a encontrar la paz en ello. Tomé el teléfono y escribí una respuesta. Corta, educada, definitiva. Sin ira, sin rencor. Solo con la claridad de una puerta que se cierra para siempre. Lamento mucho que estés pasando por esto, Lorena. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero yo ya no puedo salvarte. Envié el mensaje y, sin esperar respuesta, bloqueé su número y apagué el teléfono. No hubo respuesta. No la esperaba. Mirando hacia atrás ahora, mientras les cuento esta historia, puedo decir con toda honestidad que no siento odio por Lorena. Ni siquiera siento ira. Siento una profunda y serena lástima. Lástima por una persona tan vacía por dentro, tan aterrorizada por su propio pasado, que creyó que el dinero podría llenar el hueco de su alma. Lo que hice no fue venganza. Fue respeto propio. Fue la lección final que mi madre me enseñó sin palabras, desde la tumba. Cuando alguien te demuestra, no una, sino varias veces, que es capaz de pisotear tu dolor más profundo para su propio beneficio,
no le das una segunda oportunidad para que lo vuelva a hacer. Le agradeces la lección, te das la vuelta y sigues adelante. Proteges tu paz. Es el único tesoro que realmente importa. La vida es diferente ahora. La empresa va mejor que nunca. Tengo nuevos amigos, nuevos proyectos que me apasionan. A veces salgo con alguien, pero voy despacio. Con los ojos bien abiertos, como me dijo mi madre. El otro día, estaba en un parque aquí en León, viendo a los niños jugar, sintiendo el sol tibio de la tarde en la cara. Recibí una llamada. Era un cliente importante de Chicago, cerrando el contrato de exportación más grande que hemos tenido. Le di las gracias, colgué y sonreí. Pero no era la sonrisa eufórica y nerviosa de antes. Era una sonrisa tranquila, madura. Una sonrisa de gratitud. Miré al cielo azul, despejado, y por un instante, pude sentir la presencia de mi madre, su sonrisa orgullosa. Susurré, para que solo el viento me escuchara, lo logramos, mamá. Gracias. Me levanté y empecé a caminar hacia la salida del parque, sin un rumbo fijo, solo caminando hacia adelante. Solo, sí. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentía completo. Me sentía libre.